Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En esta breve guía vamos a intentar dar un paso a paso sobre cómo lograr la libertad financiera, definiendo esta como la capacidad de plantearse el trabajo como algo opcional, ya que disponemos de suficiente capital e ingresos pasivos. Bien, pues empecemos por el principio. ¿Qué es la libertad financiera? Como hemos comentado, en este vídeo definiremos libertad financiera al hecho de tener suficientes ahorros e ingresos pasivos como para no tener que trabajar a corto plazo, a ser posible nunca más. Los ingresos pasivos pueden venir de bonos empresariales o estatales, acciones de alto dividendo, fondos indexados, alquileres o cualquier otra fuente, siempre que estos ingresos cubran tus gastos y además se revaloricen más o menos al ritmo de la inflación. Entonces en ese punto podemos decir que se ha alcanzado la libertad financiera. Vamos a hacer un pequeño repaso de las distintas posiciones financieras para ver si consigues situarte en una de ellas. Nivel 0. Sobran días en el mes. Actualmente te encuentras viviendo de tu salario. Generalmente te sobra mes al final de tu sueldo. En otras palabras, llegas a cero de ahorro el día 30 o incluso tienes tarjetas de crédito. Este nivel es complicado, ya que cualquier imprevisto te puede dejar fuera de juego. Si te encuentras en este punto, debes hacer lo posible por saltar al nivel 1. Nivel 1. Financieramente solvente. Ser financieramente solvente significa no tener ninguna deuda de alto interés y además tienes ahorrado lo suficiente como para poder vivir durante 3 meses por si pasase alguna emergencia. En este punto tienes tu vida más o menos estructurada, pero puedes tener cierta ansiedad por el futuro, ya que no tienes unos ahorros significativos para el largo plazo. Además, perder el empleo sería bastante complicado en su estructura financiera, al igual que lo sería cualquier gasto imprevisto importante. Por ello, deberíamos preocuparnos por saltar al nivel 2. Nivel 2. Financieramente independiente. Si estás en este punto, te encuentras bastante cómodo o cómoda. Eres independiente de cualquier trabajo o de cualquier fuente de ingreso de activos, es decir, en los que tienes que invertir tu tiempo por dinero. En este nivel, el ahorro es suficiente como para estar unos 10 años sin trabajar. Podrías tener numerosas fuentes de ingresos, como tu trabajo principal o alguno secundario. En este punto entra más dinero del que sale de tu bolsillo. Has ajustado tus gastos para que cubran tus necesidades diarias y no existen fugas de capital innecesarias. Si estás en este punto, vamos bien. Nivel 3. Libertad financiera. En este punto es donde ya no tienes que trabajar si no quisieras. Justo en este punto, tu cartera de activos es lo bastante grande como para que el 3% de tus ingresos pasivos supere a tus gastos anuales de manera sistemática y además se revalorizan con cierto margen de la inflación. Aterrizando esto en datos, podríamos decir que 1 millón de euros invertidos de manera saludable, por ejemplo, de un bono que nos dé un 3% de cupón, ya nos daría unos 30.000 euros anuales y que encima superan el objetivo de la inflación en Europa. Si para mantener tu nivel de vida necesitas 60.000 euros anuales, entonces tu objetivo es tener 2 millones de euros. Vale, eso está perfecto, pero ¿cómo llegar al nivel 3? El error más común que podemos apreciar es que el gasto de las personas se ajusta a la totalidad de los ingresos. En otras palabras, aunque consiguen aumentar sus ingresos, sus gastos se expanden hasta la totalidad de estos, o incluso más, adquiriendo deudas que además pagan altos intereses. Como ya explicamos en el vídeo anterior, que os dejo por aquí en una etiqueta o en la caja de la descripción, existen diferentes formas de aumentar el dinero que ingresamos, pero os hago un breve resumen. Podemos tener un trabajo, aprender una habilidad o carrera mejor pagada, conseguir monetizar un hobby como segundo trabajo o, por ejemplo, montar una empresa, aunque esta conlleva más riesgo. A medida que las personas, gracias a su trabajo y también a la suerte, tienen un incremento en sus ingresos, generalmente empiezan a comprar casas, ropa, coches, viajes, etc. cada vez más caros. Es raro encontrar a alguien que, a pesar de ser joven, empieza a poner dinero para su jubilación en una caja de ahorro. Un pequeño porcentaje de la población sí que añade el 5 o 10% de sus ingresos para la jubilación, lo que significa que no pueden jubilarse hasta más de los 65 años, pero si pusieran entre el 30 y el 50% de los ingresos para la jubilación, entonces sí que podrían jubilarse sobre los 40 años. Pero ¿qué pasa? Que si vemos el ahorro como una cuestión de privarse de los placeres actuales para beneficiarse en el futuro de ese capital, puede que suene complicado, sobre todo porque el ser humano es bastante malo pensando a largo plazo y generalmente prefieren satisfacer sus necesidades o placeres actuales. Pero tal vez podamos cambiar el enfoque. Por ejemplo, sabemos que existe el ajuste hedónico, que dicho resumidamente significa que nos adaptamos a la felicidad o placer momentáneo que nos produce la dopamina al realizar o adquirir aquello que queremos. En otras palabras, si quieres un iPhone, el placer o felicidad que experimentas al comprarlo se desvanecerá con el tiempo, ya que te acostumbrarás a tenerlo, al igual que un coche, ropa, etc. Por otro lado, sabemos que la felicidad o el bienestar está más asociada a tener un propósito, en otras palabras, a tener metas en la vida.
algo por lo que hacer un esfuerzo y levantarse todos los días, por lo que si planteamos el ahorro como un objetivo, meta o propósito, verlo como un proyecto a largo plazo puede ser interesante. Entonces podríamos encontrar un mayor placer en este objetivo que en el consumo momentáneo. Entonces podríamos verlo no como un sacrificio actual en pos del futuro, sino que deberíamos optimizar nuestra felicidad tanto ahora como después, reorganizando las prioridades y entendiendo que lo que realmente te hará feliz no es el dinero en sí, sino los propósitos, encontrar cosas que te gustan y disfrutar de ellas. Hacer ejercicio, tener tiempo libre, no tener estrés financiero, pasar tiempo con tus seres queridos, leer, estas cosas sí que están relacionadas con la felicidad. Si te encuentras en el punto cero, en el cual ni reduciendo tus gastos consigues tener un superávit a final de cada mes o año, entonces debería plantearte cómo aumentar tus ingresos, ya sea aprendiendo una habilidad, una FP, un curso oficial, la universidad, etcétera, o asumiendo riesgos para encontrar oportunidades. Bien. Ya hemos hablado de ahorro, pero ¿cómo podemos maximizar nuestro ahorro? Generalmente, las personas gastamos el dinero en unas 3 o 5 partidas de gasto. La primera es el hogar, la segunda el transporte, la tercera comida, la cuarta salud y 5 otro tipo de ocio. La gran mayoría apuesta por reducir los gastos hormiga, que son por ejemplo un café, un litro más de gasolina, etc. Pero esto da para poco ahorro, aunque todo es bueno. Pero donde se encuentra realmente el ahorro será en conseguir reducir los gastos en la vivienda, en el coche y en los restaurantes, que es donde se consume la mayor parte del dinero, que si ajustamos bien y pensamos a largo plazo puede suponer un buen ahorro. Mirad estas dos imágenes. Simplemente ahorrando 50 euros al mes en restauración, ya tenemos 600 euros al año, que en 30 años son 18.000 euros, que generándote un rendimiento anual del 7%, tendríamos, como vemos aquí, 56.676 euros. Por otro lado, si conseguimos ahorrar otros 50 euros en el hogar y otros 50 euros en transporte, por ejemplo, tendríamos 150 euros de ahorro al mes, lo que suponen 1.800 anuales, que en 30 años, al 7% de rentabilidad, vemos que son unos 170.029 euros. Así que, resumiendo, cocina más en casa y sal menos a restaurantes. Si ganas poco, intenta maximizar tus ingresos aprendiendo alguna habilidad. Por ejemplo, puedes hacer manualidades y venderlas, textil, alfarería, etcétera, o lo que sea que tengas a tu disposición. Y ahorra ese extra. Gasta lo mínimo que puedas con el coche o el transporte. Ahorra todo lo que puedas en gastos de casa. Si puedes renegociar tu hipoteca, hazlo. Busca ofertas en la cesta de la compra, etc. Todo es bueno, todo suma. En conclusión, aumentar tus ingresos, mantener tu tasa de ahorro alta e invertir bien puede marcar a largo plazo la diferencia en tus finanzas, como hemos visto. Existen muchas formas de aumentar tus ingresos, pero incluso si te encuentras dentro de la clase media, puedes conseguir libertad financiera en 10 o 20 años si te administras bien. Puedes hacerlo con fondos indexados, acciones de dividendos o con bienes raíces, o con cualquier otro tipo de activo como analizamos constantemente en este canal. El tiempo que vas a tardar va en función de cuánto empeño pongas en esto. A más aumentes tus ingresos y mejores tu ahorro, antes alcanzarás esa libertad financiera. No es un proceso de un día, sino una forma de vivir. Si te ha gustado, dale a me gusta que yo lo sepa y suscríbete al canal para no perderte nada y aprender sobre finanzas e inversión. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.